Muy bien, muy buenas tardes, miembros de nuestro Centro Psicomocional Esperanza y personas que nos ven a través del Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y yo para esto los invito a meditar un instante sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicomocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y que se contraponen en el estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito al que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer cuál es la diferencia. Muy bien, pues con esto queda abierto el tema del día de hoy. El tema que veremos va a ser suicidio y su duelo. El día de hoy veremos la primera parte y mañana seguiremos con una segunda parte acerca de este mismo tema que ya lo seguiremos desarrollando. Para este tema nos acompaña la doctora Jacibe Gastelum, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye con el desarrollo. Adelante, doctora. Pues agradecida por un día más, agradecida con todos ustedes por su asistencia de manera presencial, así como las personas que se conecten vía virtual, para presentar este tema bastante profundo, extenso y sobre todo con ciertos tabús, ¿no? Porque son pocas veces las que se puede hablar o se puede hacer preguntas sobre el tema y que haya alguna respuesta concreta o que sean de manera certera. Entonces, recuerdo que este tema lo hice hace algunos años para desarrollarlo en una tarde de café que me invitaron a una institución que trabaja lo que es la tanatología y pues no nos fue suficiente. La tarde de café de 1 hora y media, pues fue a veces demasiada información. Es bastante amplio el tema, es por eso que esta ocasión se va a hacer en dos partes para que podamos entender a plenitud lo que sucede con este suceso trágico y sobre todo el duelo, ¿no? Que viene con el mismo suicidio. Vamos a empezar. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta o comentario, lo hagan saber levantando su mano y pues Gerardo amablemente les va a hacer llegar el micrófono. Esto para enriquecer el tema y de la misma manera las personas que se encuentran conectadas vía internet, pues nos los hagan llegar y nosotros contestamos con mucho gusto sus preguntas. Y bueno, para empezar, eh, ¿qué estigmas o tabús ustedes tienen acerca de este tema, lo que es el suicidio? ¿Qué han escuchado acerca de una persona que se suicida? ¿Hay alguien que quisiera comentar algo o mande? Claro, levantando tu mano. Pues en mi caso, yo tenía una cuñada, esposa de mi hermano, que se dio un balazo en la sien hace 13 años. No, no conviví mucho con ella, pero en el momento pues sí, le faltó mucho a mi hermano, pues estuvo
muy, muy, muy mal, pero con el tiempo pues se fue superando esa tranza y pues nunca hablamos de ese tema, ¿no? Hasta la fecha de hoy. Pero sí considero pues que las personas que hacen eso pues al menos merecen nuestro respeto, pues fue su decisión y pues no hay mucho que decir. Así es. Es una decisión muy personal, pero que va a afectar completamente a toda la estructura familiar y es muy, muy impactante. Es uno de unas pérdidas de las cuales cuando uno lo aborda dentro de la consulta son de las más difíciles porque pues como les he dicho hay muchas preguntas sin respuesta, hay muchas dudas, hay mucha culpabilidad en lo que concierne a quien se queda, ¿no? Y es bastante, bastante complicado. Entonces, bueno, pues para abrir tema, es necesario entender que el suicidio es como un acto de dolor emocional inmenso, ¿sí? Ya es un dolor inexplicable, algo que no puede controlar la misma persona que está teniendo ideas suicidas, pensamientos suicidas o actos suicidas. Y llega la desesperanza enorme, tanto así que pierden la voluntad o las ganas de querer seguir viviendo, porque dentro de ellos no es solamente a veces el dolor físico el que viven, sino el dolor emocional tan grande, tan inmenso, que quienes estamos fuera, pues a veces podríamos juzgar que exagerada, que no es para tanto, que pues todo tenía solución para nosotros, ¿no? Pero para ellos no. Para ellos llega completamente una nube, completamente que los ciega y pierden la noción del tiempo, de espacio y sobre todo ese dolor ¿qué les diré? Los hunde poco a poco hasta llegar a tener éxito en el acto mismo del suicidio. Y bueno, para contrarrestar los tabús o el estigma que suelen acompañar este suceso, como lo es el suicidio, hay que entender eso, que las personas que se suicidan no son cobardes, porque casi, es que es cobarde, no pudo enfrentar. Bueno, pues nosotros lo vemos desde acá, pero entender que esas personas estaban sufriendo emocionalmente, o sea, enorme, es un dolor inmenso que no podemos nosotros imaginar lo que ellos estaban viviendo, ¿sí? Y lógico, se une la desesperanza. Y bueno, el suicidio es un acto de dolor emocional inmenso y una desesperanza enorme. Ahora, ¿qué entienden por dolor? Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido dolor. Y díganme, ¿quién ha estado libre de sufrir dolor en esta vida? Nadie, nadie. Todos de alguna u otra manera hemos sentido el dolor, ¿sí? Y lógico, puede este dolor llegar a tocar nuestro umbral del dolor. ¿Qué quiere decir? Pues el umbral del dolor se define como la intensidad mínima hacia la máxima, cómo se mediría el dolor, a partir de la cual de un estímulo que se considera completamente doloroso. Es como una medición. Hay algunos que tienen mucha capacidad de aguantar dolor y es como una medición. Entonces, les repito, todos en nuestra vida experimentamos dolor físicos y sobre todo dolores emocionales. Ahora, el umbral del dolor psíquico-emocional lo explica el suicidólogo y tanatólogo estadounidense Edwin Seyman en 1982 y propone, al parecer, algo sencillo como este tipo de escala del dolor para que lo podamos entender. Y casi siempre decimos, ¿qué tanto te duele? Dime del 1 al 10, para nosotros darnos como una referencia, porque es muy subjetivo el dolor. Lo que le puede doler a uno, no tanto, a una persona la puede estar desgarrando por dentro. Entonces él propone esta escala del dolor, donde, bueno, 1 es sin dolor, poco dolor, vendría, bueno, yo tengo una escala del dolor o un dolor, tal vez 2, ¿no? El 4, donde lo pone como moderado, el 6 fuerte, el 8, dolor muy fuerte y el dolor insoportable que llegaría en la escala del 10. Dice Edwin Seyman
que de la misma manera en que existe un umbral para el dolor físico, el cual varía de una persona a otra, e incluso en la misma persona a lo largo de su vida, existe un umbral para el dolor psíquico y emocional. ¿Sí? Hay veces llegan a consulta y cuando están platicando de algún suceso o de su propia existencia, su vida o de la problemática que los lleva a terapia, pues les preguntas, y es que siento mucho dolor. Y uno para más o menos magnificar el dolor que siente, le llegas a preguntar. Y me ha tocado que del 1 al 10, ¿qué tanto te duele? 20, 30, 50. O sea, ya es exagerado cuando te llegan a decir eso, cuando sobrepasa el 10, ¿no? Siendo uno o el 0 o el 1 mínimo y el 10 le dice la escala del dolor máximo. Y a veces las personas te llegan a decir, no, pues 20 o 30, 50, no sé, muchísimo más que 10. Te puedes dar una idea del olor que le estás sintiendo en ese momento. Cuando sobrepasan una escala como esta, ¿no? Que propone este tanatólogo y especialista en suicidios, que como dice, puede ser sencilla, pero nos ayuda a magnificar y reflexionar sobre el tema y el dolor que sienten las personas que están pasando por ideas o episodios de suicidio. La que sigue. Y bueno, en esta charla no pretendemos ni juzgar, ni estigmatizar, ni etiquetar o moralizar el acto del suicidio. Simplemente es que podamos entender de una manera más clara, precisa y sobre todo basada en una información certera y científica, que se ha comprobado que las personas, todas las personas, estamos expuestas en el transcurso de nuestra vida, en diferentes experiencias, a generar dolor emocional. En algún momento de nuestras vidas todos vamos a tener un dolor emocional, no físico, ¿sí? Y por eso es que en esta charla les digo, no vamos a juzgar ni etiquetar este suceso. Y como este umbral del dolor emocional llevan a algunas personas a tener pensamientos y conductas que los lleven a cometer suicidio. Entonces, vamos a entender lo que significa y el proceso del suicidio. En este contenido de estos 2 días, del día de hoy y mañana, pues vamos a ver el suicidio, cómo entenderlo, lo que es un proceso suicida, tipos de conductas de una persona suicida y del suicidio mismo, asimismo como el duelo que se vive por el suicidio y qué sucede en este proceso de las personas que se quedan, y cómo sanar tras un suicidio, así como las estadísticas que hay actualmente en México. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy y el día de mañana. Y bueno, en los casos del suicidio, el factor común que lo constituyen, como dijimos, es el dolor emocional y la desesperanza. El duelo que genera para quien se queda es sin duda uno de los más complicados que existen, como les decía. Y también les dije al principio, el suicidio es un acto singular, pero va a tener un efecto plural. Va a afectar a muchas personas. Porque fue una decisión propia de alguien y que si llegó a cometerlo en su totalidad, lógico, el efecto va a ser muy plural. Asimismo, el suicidio es considerado un problema de salud pública y constituye una tragedia tanto para las familias como para la sociedad. ¿Sí? ¿Hay alguna relación, por ejemplo, cuando una persona se suicida y que se suicida por dolor físico, que tenga alguna enfermedad que esté sufriendo mucho? ¿Hay alguna relación de ese dolor físico con el dolor emocional? Sí, porque a final de cuentas tiene que saber, bueno, tal vez no sabe manejar o expresar, y si lo expresa, el dolor físico, llega tanta su desesperación que orgánicamente toma decisiones, no a la ligera, pero sí de una manera arbitraria, pues, porque es tanto su dolor físico que empieza, ay, ya, cómo quisiera que se me quitara este dolor, un ejemplo, ¿no? Y, ay, ¿por qué no me muero? Ahí empiezan las ideas suicidas. Y después, a lo mejor sin pensarlo, del mismo dolor físico
que está teniendo esta persona por alguna enfermedad, casi siempre por algún accidente o algún evento traumático, lógico, impulsivamente reacciona y puede llegar a cometer el acto. Sí, sí puede llegar a tenerlo. Y bueno, el suicidio, como les digo, es considerado un problema de salud pública y constituye una tragedia tanto para las familias como para la sociedad. La Organización Mundial de la Salud dice que puede ser prevenible y de ahí es que los esfuerzos de este tema estén dirigidos a identificar a las personas que estén en alto riesgo y así mejorar la salud mental de la población, como ha quedado establecido en el programa de acción para superar la brecha de la salud mental, que la OMS a partir del 2008 busca ampliar la prestación de servicios, la atención de problemas de salud mental, neurológicos y de abusos de sustancias. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha hecho o ampliado las prestaciones de servicios donde hace hincapié que es muy importante trabajar la salud mental, neurológicas y también los abusos de las sustancias, porque muchas veces cuando las personas están intoxicadas llegan a cometer actos suicidas, pues no estando conscientes de la magnitud que esto pueda llegar a ocasionarles, ¿no? Pensando en que no va a pasar, o podría ser un chantaje a veces, o podría ser para llamar la atención, y muchas cosas que vamos a ver el día de mañana, que es donde vamos a ver detalladamente el tipo de suicidios que existen, ¿sí? Ahora, la que sigue, por favor. El suicidio, ¿cómo entenderlo? Pues puede parecer algo teórico, pero la verdad para mí sí es muy necesario. Y para poder encontrar algunas respuestas a algunas de las preguntas que surgen sobre este suceso, voy a retomar y voy a citar algunos autores, investigaciones y especialistas en suicidios, así como estadísticas y tipos de suicidios que existen, que son documentados y que se han estudiado ampliamente. No es algo que yo inventé, no es algo que se vino de mí, no, simplemente todo está documentado, son a base de investigaciones y de especialistas que han trabajado en este tema. ¿Va? Y bueno, teorías explicativas del suicidio son bastantes. Por ejemplo, la filosofía ha hablado del suicidio, la teología ha hablado y estudiado el suicidio sobre su teoría, la sociología, la psicoanalítica, la humanista, la teoría interpersonal, la teoría cognitiva conductual, la teoría sistémica familiar, la biológica y las contemporáneas. Si se fijan, todas estas teorías son bastantes que no han dado o no han ignorado, ¿no?, este suceso y que han investigado sobre el tema. Muchas son las voces y los puntos de vista que se han dado sobre el suicidio. Y vamos a empezar con la teoría sociológica. Si hay preguntas o comentarios conforme vamos desarrollando el tema, queda abierto el comentario, ¿va? Bueno, la teoría sociológica, ¿qué dice? El campo del estudio del ser humano en sociedad tiene su máximo representante en el francés Emilio Durkheim, que en su obra El suicidio de 1987 plantea una de las posturas más influyentes y actualizadas de su estudio y fue el primero en estudiar el tema del suicidio. Fue uno de los primeros que empezó a estudiar y sobre todo a hacer investigaciones. Recuerdo que cuando yo entré a estudiar psicología, una de las muchas preguntas que me hice, pero sí me interesó, fue el suicidio. ¿Por qué las personas se suicidan? Una de las preguntas que me llamaba a mí desde mucho antes, ¿no? Pero cuando entro a la carrera de psicología, me aboqué bastante en este tema, a buscar bibliografía, a documentar, a investigar el por qué las personas llegan a cometer este acto o estas ideas, ¿no? Primero es estas ideas y sobre todo llegar al acto. Y bueno, según Emilio Durkheim, según él, para que un suicidio se lleve a cabo, es necesario que existen las condiciones psicopatológicas y las condiciones sociales que implican la interacción de la psique individual y del contexto social. ¿Qué quiere decir? Que tiene mucho que ver cómo él es que piense o se sienta
y sobre todo el contexto social donde esté. Si es un contexto social donde a lo mejor él no se siente respaldado, no se siente entendido, no se siente comprendido, a lo mejor por la problemática que está viviendo, lógico, con sus ideas individuales dentro de la interacción de la psique individual, lógico, estos dos se conjugan y llegan a lo que es cometer el acto suicida. Esta es la teoría sociológica y lo que explica al respecto. En la teoría psicoanalítica, desde el psicoanálisis, pues está Sigmund Freud, citado por Menninger en 1972, refiere que tanto el instinto de la muerte como la vida están en constante conflicto. Hay personas que les conflictúa estar vivos y otras personas que les conflictúa la misma muerte, ¿no? Lo hemos visto en otros temas. Y lógico, ambos tienen una dirección interna y externa. El psiquiatra estadounidense Carl Menninger define el suicidio como la escapatoria de una situación vital intolerable. ¿Pueden entender esta frase? O sea, es ya el escape total a algo que ya no soporta. Lo explica desde el psicoanálisis, pues el psiquiatra Carl Menninger. En el suicidio se conjugan, lógico, la víctima y el perpetrador en una sola persona. O sea, aquí no hay responsables. Él mismo es el responsable sobre la decisión que toma, ¿sí? Porque la misma víctima que está sufriendo toma la misma decisión de quitarse, es el que perpetúa la acción. Entonces es por eso que se dice que el suicidio se conjuga entre la víctima y perpetrador en una sola persona. Es el único responsable. Lo que nos dice la teoría psicoanalítica. Este autor sugiere que el suicidio consta de 3 elementos: el deseo de matar, el deseo de morir y el deseo de ser matado. Les expliqué, creo que en uno de los temas anteriores, que tuve alguna paciente que ella estaba viviendo una situación completamente insoportable en su vida y pensaba mucho en suicidarse, en no querer vivir, ¿no? Y sobre todo de matar, de vengarse de ciertas situaciones que ella le venían sucediendo. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, el deseo de matar. Y a la misma manera, el deseo de morir. Y de la misma manera, ella también me platicó de que ojalá, ¿por qué no me mata de una vez? Ya, y dejo de sufrir. O buscaba la manera ella de que alguien la matara, aventándose enfrente de un camión, de un carro, y que la atropellara. Y cuando yo le decía, ¿y qué tal si te avientas frente a un camión? Te atropella, pero no te mueres. Se queda, pues es que me tiene que matar. No necesariamente porque te avientes frente a un camión o un carro, te van a matar. Vas a poder quedar herido, vas a poder quedar lisiado, a lo mejor con alguna fractura, y entonces, ¿cómo va a ser en este caso lo que sigue para ti? Ella nunca lo imaginó como que iba a ser fallida, ¿no? El intento de, y lo que lo lleva a la reflexión. Entonces, ahí es donde yo compruebo que sí surgen estos 3 elementos, donde existe el deseo de matar, de venganza, por lo que me está sucediendo, el deseo de quererme morir, porque es algo que vivo y es completamente insoportable, o de alguna manera ojalá que alguien me pudiera matar y dejar de sufrir. Ahora, en la teoría humanista, dentro de la logoterapia, desde el punto de vista de Víctor Frank, fue el padre y fundador de esta teoría de logoterapia, entiende el suicidio como el resultado de un vacío existencial. Para Víctor Frank, las personas que llegan a este acto viene de un vacío existencial, en donde la persona ha perdido todo sentido de vida. Él considera de suma importancia que el hombre encuentre su sentido de vida. Como saben, y no sé si sepan, la historia de Víctor Frank, pues es donde él, siendo psiquiatra, médico psiquiatra, lo llevan a campos de concentración
Él en este libro cuenta completamente su vida y habla acerca de esto, de que el hombre debe tener un sentido, dice el hombre en busca de sentido, porque él lo llevan a su esposa, llevan a su hijo, llevan a su madre, a su padre, y a todos los matan, y él es el único que sobrevive en este acto de esa época. Y explica ahí cómo es que él, perdiendo todo lo que tenía, estatus social, estatus económico, profesional, llega a ser de lo peor. Imagínense haber estado en un centro de ese tipo, y que aparte de haber perdido su familia, pues ¿qué lo podía motivar a seguir viviendo? Muchas personas que estuvieron en campos de concentración se dieron al decir, pues no tiene caso seguir viviendo. Y él sí encontró esa fórmula, o explica en este libro, donde todos tenemos que buscarle un sentido a nuestra vida. Y un hombre sin sentido de vida termina por enfermar y querer acabar con ese vacío existencial. Y puede buscar huir de sí mismo, porque el no aceptar la realidad, lógico, es lo que los hace huir muchas veces, ¿no? El no querer aceptar, pues que imagínense, ya no tengo familia, ya no tengo dinero, ya no tengo salud, estoy completamente hundido entre la miseria, que en este caso le pasó a él. Podría haber sido fácil, como a muchos les digo, le sucedió, y dejar de luchar. Entonces, la mentalidad como enfrentas ciertas situaciones traumáticas o enfrentamos ciertas situaciones que pueden considerarse insoportables, pues sí, se comprueba que sí pueden superarse, pero va a depender mucho del estado anímico, mental y psicológico de la persona, ¿sí? Y sobre todo llegar a este punto de reflexión. ¿Para qué seguir viviendo? Y muchos lo dicen, pues si ya mi mamá se murió, ya se murió mi esposo, mi hijo, me quedé sin trabajo, me quedé en bancarrota, o tengo un problema de salud. Hay muchísimas cosas por las que puedes seguir viviendo, pero tienes que encontrarle ese sentido. Y cuando no, simplemente, como dice él, es la huida de uno mismo, de sí mismo, y acabar con nuestra propia existencia cuando existe ese vacío existencial. ¿Va? ¿Hasta aquí preguntas o comentarios? ¿Todo bien? Bueno, en la teoría interpersonal habla Thomas Joyner, psicólogo y académico estadounidense y experto también en lo que es y líder en suicidios. Propone esta teoría explicando que hay 3 componentes en una persona que debe poseer para intentar suicidarse. El deseo de morir, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos visto anteriormente. La falta de apegos importantes y, muy importante, la ausencia del miedo a la muerte. Porque hay personas que han llegado a este punto de querer o tener ideas suicidas, pero hay algo que los detiene. Y cuando les llegas a preguntar, y yo he tenido varias personas, entre ellos algunos jóvenes, se han detenido porque le tienen miedo a morir. O sea, quieren morirse, pero a la vez les detiene el miedo a morirse. Entonces, para esta teoría interpersonal que propone Thomas Joyner y que ha estudiado e investigado, las personas pueden poseer estas 3 situaciones: el deseo de morir, la falta de apegos importantes, la ausencia del miedo a la muerte. También me encontré en consulta ¿y por qué no lo has hecho? No, es que si me muere mi mamá, o sea, a lo mejor para él sí hay un apego importante, y a lo mejor, o mis hijos, o etc., ¿no? Hay alguien que a lo mejor lo detiene, como que es la tablita de salvación. Cuando hay estos de aquí, a lo mejor, cuando hay un apego importante, detienen, o cuando tiene algún miedo a la muerte y no ausencia, porque hay gente que no le tiene miedo a la muerte y anda como que si la anduviera buscando, ¿no? Pero estos factores son los que dice que debería de poseer. Este psicólogo asegura que solo las personas que no tienen miedo a la muerte son capaces de suicidarse. Esto es lo que dice la teoría interpersonal. Y para aquí voy a hacer un preámbulo donde voy a citar a Carl Jung, donde habla él que nosotros como profesionales de la salud mental tenemos que conocer todas las teorías y todas las técnicas
para intervenir en terapia. Y al momento de intervenir a alguien tenemos que hacerlo con tanto cuidado porque estamos tocando el alma del otro. Entonces, para mí es importante, aunque pareciera así algo tedioso, bueno, presentarle este tipo de teorías para que puedan entender un poquito de todo lo que conlleva, ¿no? No dejarnos ir solo por lo que yo creo, por lo que he escuchado. No, hay mucha información sobre este tema y que es importante entenderla y no juzgarla. La que sigue, por favor. Cada drama suicida se produce en la mente de un individuo único. Cada drama suicida, que quiere decir que cada persona que intenta o llega al acto trae su propio drama. Ninguno es igual. Es individual. Ahora, dentro de la teoría cognitivo-conductual, de acuerdo con esta teoría, la conducta es muy difícil de predecir, principalmente la conducta suicida, dice la teoría conductual, ya que los estímulos que guían a la meta para determinar los medios a utilizar, pero la búsqueda de la meta es lo que le da sentido a la conducta. Aquí, en esta teoría cognitivo-conductual, es donde está Aaron Beck, es su principal representante. Su teoría dice que los hombres crean categorías internas, mentales, de acuerdo a las experiencias que está viviendo. Y que a partir de esas categorías la persona va a percibir, interpretar y estructurar la realidad a su manera. ¿Sí? Es lo que hace y lo que explica. Beck interpreta el suicidio desde el marco de la depresión, la cual dice se produce cuando el sujeto sufre distorsiones del pensamiento de la información. De hecho, hay una escala de medición de depresión que a lo mejor la mayoría de los psicólogos utilizamos, al menos yo en lo particular utilizo para medir el nivel de depresión que traen las personas cuando llegan a consulta y veo un cuadro que pueda referirme o sugerirme que aplique esta técnica, la aplico y podemos hacer una medición de qué nivel de depresión pueda tener, porque hay varios niveles de depresión. No con una depresión leve puede surgir esta conducta, sino ya una depresión profunda, ¿va? Y bueno, para entender lo que es las distorsiones en el pensamiento de la información, él refiere las 10 distorsiones del pensamiento, que les voy a explicar a continuación, donde las personas tienen estas 10 distorsiones de pensamiento, ¿va? Donde va a haber la personalización, visión catastrófica, sobregeneralización, falacia de cambio, razonamiento emocional, etiquetación, los debería, la recompensa divina, inferencia arbitraria y pensamiento polarizado. Brevemente vamos a ver un ejemplo. Y por ejemplo, las personas que tienen estas distorsiones del pensamiento, que piensan que todo es por mi culpa. Nosotros le llamamos distorsión del pensamiento con personalización. Todo es por mi culpa. Todo me pasa a mí. Yo qué mala suerte tengo. A mí siempre me va mal. Y se empieza a comparar. Y casi siempre pensando que él es el único culpable de lo que a él le pasa, ¿va? La segunda, visión catastrófica, de que no hago nada porque si me pasa algo, y si salgo me atropella un carro, y si salgo y me asaltan, y empieza a ver todo catastróficamente. Entonces, esta es una distorsión del pensamiento que dice Aaron Beck, que pasa en las personas y que pueden llevarla a un acto suicida. También sobre generalización, que siempre dicen todo exageran, ¿no? Y todo generalizan. Siempre sufro en el amor. A mí nunca me va a ir bien. A mí nunca me va a ir bien ni en mi trabajo, ni con mis parejas. A mí mis hijos nunca me van a querer. O sea, siempre exagerando y sobregeneralizando, ¿no? Entonces, esa es otra. Falacia del cambio. Si me asciende mi jefa, me va a tratar mejor, pensando que si cambio, los otros me pueden aceptar, ¿no? O que si cambio, haciéndolos por el otro y no por uno. El razonamiento emocional, siento que mi jefe tiene algo contra mí, no sé si le suene, ¿no? O siento que mi hermana no me quiere, o mi mamá algo trae en contra mí.
Eso se le llama razonamiento emocional, queriendo encontrar una razón de algo que yo siento cuando a veces las personas no tienen nada que ver en lo que yo siento. Etiquetación, donde empezamos a poner las etiquetas, soy una tonta, no sirvo para nada, no valgo nada, etc., etc. Los debería, debo ser siempre el mejor. Es que siempre, y cuando surgen esas autoexigencias, lógico, las personas sufren bastante porque no alcanzan a esas metas que ellos mismos fantasean con ellas y siempre piensan que deberían de ser los mejores, y el debería pues no existe. La recompensa divina, donde si hago el trabajo, mis amigos luego me van a ayudar. O recompensa divina, que también a veces sugiere con cuestiones religiosas. Lo hago para que Dios me perdone, o para que Dios, o siempre va a estar presente Dios o algo divino, ¿va? Inferencia arbitraria, de seguro no me invitan a la reunión porque les caigo mal. De seguro no me saludaron porque no les caigo mal, etc., etc. Entonces empiezas a hacer esas distorsiones y te las crees, te las llegas a creer como tal, ¿va? Y el pensamiento polarizado, pensar que todo lo trágico me pasa a mí, nunca lo bueno. Siempre, siempre, por tendencia, las personas buscamos lo trágico y no vemos lo afortunado que somos, ¿va? Entonces, esas son 10 distorsiones del pensamiento que propone Aaron Beck, donde dice que para que se dé una depresión mayor, pueden existir este tipo de distorsiones. La que sigue, por favor. Y bueno, Beck considera que la depresión es una pérdida de energía y que a su vez es el resultado de falta de expectativas originadas por estas percepciones erróneas, que yo mismo desde mi pensamiento estoy creando. Estas percepciones surgen a través de la tríada cognitiva, donde va a haber una visión negativa de uno mismo, una visión negativa del futuro y una visión negativa del mundo. Nunca me voy a aliviar, nunca me va a ir bien, nunca nadie me va a querer. Visión negativa del futuro, así podemos poner ejemplos, y de que el mundo está en contra de él. No sé si se les haga familiar algún tipo de situación o conozcan a alguien así, o que tengan ese discurso, pues se pueden dar cuenta de que tiene este tipo de distorsiones de pensamiento y que pues los pueden llevar a una depresión. Vamos a pasar a lo que son los factores psicológicos. Y el primero que se refiere a la perturbación o dolor, aquí podemos englobar el grado de molestia o desesperanza, enojo o agonía, o desesperación que caracterizan al dolor psíquico. Este dolor intenso motiva a la persona a pensar que algo no está bien y que debe de resolver. Estamos hablando de factores psicológicos, ¿sí? El segundo refiere a lo mortal. Una vez que la persona ha llegado a la conclusión de que el suicidio es la única forma de resolver su situación, ¿sí? Cuando ya completamente, él dice, lo mejor es que yo me muera. Cuando llega a esa determinación. Toda persona que se suicida posee un grado importante, como hemos venido explicando, de dolor emocional insoportable, inmenso, que a lo mejor nosotros jamás, y espero que jamás, lleguemos a sentirlo, porque llega a ser así como esta imagen, de estar en una paz, entrar a una crisis emocional donde completamente se agudice ese dolor emocional, tanto físico como emocional, que pueda llegar a querer quitarse la vida. Ahora, en la teoría sistemática, que vamos a hablar de la familia y que es súper, súper importante, como ya hemos visto, otros factores internos de la persona son desencadenantes. El suicidio también puede influir a los sistemas de lo que es parte, que viene siendo la familia. En este sentido, los problemas que se dan en el seno de la familia o seno familiar, como la mala comunicación, el haber perdido uno de los padres, hijos, etcétera,
son vistos para muchas personas como algo abrumador, algo completamente insoportable y asfixiantes. Y si a esto se le junta problemas laborales, problemas económicos, relaciones interpersonales, entre otros, puede llevar a la persona a tener la ideación suicida y posteriormente llegar a consumirlo, ¿va? Dentro de la teoría sistémica familiar nos explica eso, donde los tipos de patrones familiares son 3 y los vamos a ver a continuación. En la triangulación, el sistema prematuramente desligado y la familia perfecta. En este tipo de patrones familiares donde la triangulación son contradicciones que recibe una persona de un seno familiar respecto a sus directivas y jerarquías. Y eso es bien común. Cuando alguno de los padres o tutores, dile a tu mamá o dile a tu papá, que no ejerce esa jerarquía como tal y que de cierta manera a ciertas personas eso les hace sentirse pues muy vulnerables, de no sentirse respaldados o no saber quién dirige el timón, ¿no? En este caso de la familia. Sistema prematuramente desligado, si se le fomenta una independencia a una temprana edad, sin darle herramientas para afrontar las problemáticas sociales, esto podría generarle una grave depresión, como tienes que hacerlo todo, tú ya estás grande, aunque no tiene edad para hacer muchas cosas, damos esa libertad o esa madurez anticipada que muchas veces, pues no son bien, no son bien percibidas o no son bien manejadas por el sujeto y crea bastante inestabilidad. Otra sería si les hace sentir fuera del contexto familiar, como sentirse ignorado, sentirse invisible, sentirse que no existe, que no pertenece al clan. Cuando una persona no pertenece o no se siente que pertenece al sistema familiar, lógico, casi siempre surgen heridas emocionales, las cuales pues puede llevarlo a una depresión. También aparece la familia perfecta, cuando la familia es demasiado rígida y no hay disposición al cambio, ni a las exigencias que presentan los integrantes de la misma. Esto como un contexto opresivo y la conducta suicida va a actuar de una forma de forzar el cambio. Ah, sí, no me dejas, vas a ver, me la voy a cobrar. Lo hacen a veces consciente, inconscientemente, y una vez me tocó atender a una muchacha donde le tenía tanto coraje a su mamá, recuerdo porque no le dejaba salir, no le dejaba que vistiera de cierta manera, no le dejaba tener muchas amistades, solo era ella y su hermana, porque su papá se había ido, y la mamá el mismo miedo que tenía de cómo había sido abandonada por el padre, que la hija la fuera abandonada, entonces la tenía demasiado oprimida, demasiado rígida su formación, y ella intentó varias veces hacer, y pues por eso que me la canalizan a mí, cuando primero empieza a autoflagelarse, la mamá no se daba cuenta, se empezó a cortarse las piernas, a cortarse los brazos, cortarse el estómago, y después, poco a poco, se fue como que vengando, y eso sí me lo dijo ella, me acuerdo, que se sentía tan frustrada con su vida y con su mamá, que le quería dar una lección, que es por eso que ella se toma un tanto de pastillas, ¿no? Afortunadamente la mamá se da cuenta, la llevan inmediatamente al médico y logran pues hacerle el lavado estomacal y todos los servicios necesarios, y pues es cuando la canalizan para que tenga una terapia psiquiátrica y psicológica. Es que me la envían a mí y trabajamos bastante tiempo con ella, donde ella empieza a recuperar pues su individualidad, su autoestima, su autoconcepto, porque muchas de las veces ella, como decía, de la misma perfección que quería ser su mamá, pues como dice, pues yo no soy tan perfecta para que mi mamá me quiera tener así asfixiada, pues cuando ya se sentía asfixiada, ella sintió la necesidad de vengarse, así como tal me lo dijo, de su mamá, y ya dejar de sufrir esa situación, porque para ella ya era agobiante, para que sientan la magnitud, ¿no? Y la que sigue es la teoría biológica. En estas últimas 2 o 3 décadas se ha descubierto y ha cambiado mucho el foco de atención ante el suicidio
y las cuales se han redirigido hacia las aproximaciones psicobiológicas. Esto se debe a descubrimientos que se han relacionado con el suicidio y con la neurotransmisión serotogénica y ciertas funciones neuroendocrinas. La baja producción del cerebro de serotonina puede ser un generador a que una persona llegue al suicidio. Para esto hay que hacerse chequeos neurológicos del sistema nervioso central, así como trastornos del cerebro. Y en pues viene así una cita que dice ahí, traumas severas de la cabeza, y está el ejemplo de Aaron Hernández. No sé si conozcan a Aaron Hernández. Fue un jugador de fútbol americano muy, muy, muy famoso en la época que él estuvo, y muy bueno, muy joven, muy joven. Él, como les he dicho, no nadie tiene la familia perfecta, viene una familia un poco disfuncional, pero tiene muchas habilidades y cualidades deportivas, lo cuales lo hacen destacar y sobresalir, y lo llaman a un equipo de fútbol americano. Él empieza a jugar en el equipo y bueno, empieza a tener estas conductas deportivas bastante crudas, que como es el fútbol americano, si lo han visto, pues son golpes en la cabeza, golpes en el cuerpo, golpes en la espalda, golpes en todas partes del cuerpo. Es uno de los deportes fuertes, pues, que se puedan jugar. Y que de hecho, después de que el suceso de él, porque él, tras tener ciertos golpes severos en su cabeza y en su cuerpo, empieza a tener conductas diferentes. Y no nomás él, muchos. Es por eso que después de este caso, y que se sacó una serie, y hay una serie en Netflix, si gustan buscarla, de Aaron Hernández, y de este tema de los jugadores de fútbol americano, donde cómo los golpes y los traumas en la cabeza pueden llegar a tener consecuencias severas, tanto a tener comportamientos asesinos, motrices, y de cierta manera la gran mayoría, y pues por eso que se lleva a debate y se lleva a corte y se lleva a que esta disciplina sea investigada, es que muchos de los buenos jugadores y que han tenido bastantes golpes en la cabeza han terminado suicidándose. Él, primeramente, en un acto de ira, mata a uno de sus compañeros, o un compañero de fútbol americano, porque él vio algo que a lo mejor no le gustó y su misma poca tolerancia a la frustración lo mata. Mata a él y a un compañero, creo que lo hieren. Después lo arrestan, investigan, lo arrestan, lo meten a la cárcel, y dentro de la cárcel pues se da todo el proceso de juicio. Cuando a él lo van a absolver, o lo absolvieron de los cargos por no haber sido algo premeditado, y bueno, lo que se sugiere ahí en el dilema de la corte, le iban a dar la absolución, o se le dieron la absolución, y 5 días después de que le dan la absolución, él se ahorca y deja cartas póstumas, donde él dice que él, dentro de él, sentía tantos dolores internos, y no físicos, sino emocionales, que no sabía explicar por qué hizo lo que hizo, y acepta su culpabilidad sobre el acto, sobre sus compañeros, y sobre la toma de decisión de terminar con su propia vida. Con una misma sábana de su cuarto, creo que hizo y logró llegar al cometido. Después, lamentablemente, a él le diagnostican una enfermedad, que por aquí la tengo escrita, porque es algo compleja, y que solamente este diagnóstico se da a través de una autopsia, que se llama, les voy a decir cómo se llama. Tras confirmarse, el jugador padecía CTE, encefalopatía traumática crónica. Se presume que el equipo conocía que el deportista padecía una lesión cerebral que es muy común en los jugadores de fútbol americano. Entonces, lamentablemente, este tipo de diagnóstico solamente se da hasta después que muere, porque ven
pues el cerebro, ¿no? Y toda la médula espinal y todo el sistema nervioso central, y donde se ven completamente los traumas que conlleva esta disciplina. Hasta aquí, comentarios. ¿Todo bien? Y bueno, esa es una breve narrativa sobre un suceso y que como ese hay muchos en el ámbito deportivo y que se pueden ver, le digo, esa película o esa serie está en esa plataforma. La que sigue y para terminar. Ah, pues es esa precisamente. Focus, es una de esas. Concussion. Ah, ok. Ah, pues ese es el tema. De ahí es que viene el debate y él es un abogado, ¿verdad? Que empieza a tener, ¿eh? Es médico. Ah, ok. Ah, pues de ahí empieza y sacan esa película. Y bueno, para terminar, vamos a ver la teoría contemporánea, en donde este es un modelo alterno a todas las teorías clásicas que hemos visto, y donde uno de los enfoques y las teorías fue de la de Scheidman, la cual estudia el suicidio desde la versión fenomenológica. Dentro de esta, el autor propone el modelo del suicidio en la cual entran estos tres componentes, donde existe la presión, la pena y la perturbación. ¿Sí? La presión viene siendo, según para la teoría contemporánea y para Scheidman, son los eventos en la vida en que la persona influye en sus pensamientos y sentimientos y conductas. Esta presión puede ser tanto positiva como negativa. Y estos últimos son los que llevan a una persona al suicidio. Cuando las personas se sienten completamente presionadas ante situaciones, pensamientos, sentimientos y conductas de la persona. La pena es otra y dice que refiere a un castigo psicológico que es el resultado de la frustración de una necesidad psicológica. Asimismo, dice que aparece dentro de la fenomenología la perturbación. Es el grado de trastorno en el que se encuentra la persona. ¿Qué tan perturbado se encuentra por la situación que está pasando? Y que lógico, como les decía yo al principio, les lleva a generar un dolor emocional inmenso e insoportable y una desesperanza enorme. Para terminar, pues el día de hoy vamos a hablar brevemente los mitos sobre el suicidio y una lámina que es algo explicativa, donde dice mitos y realidades. Vamos a ver los mitos. El que se quiere matar no lo anda diciendo. Este es un mito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 8 de cada 10 personas que se suicidan han expresado claramente sus intenciones, de una u otra manera. Entonces, esto es un mito, que las personas no van a decir, ay, no voy a matar o me quiero morir. Algunas, como dice aquí, 8 de cada 10 personas lo expresan claramente. No lo omiten, como dice aquí el mito, ¿no? De que no lo dicen, sí lo dicen. No, no, sí lo dice, pero a lo mejor no lo escuchamos o no estamos en la misma sintonía o a lo mejor no entendí o no lo tomé en cuenta, exacto, que no veo ese mensaje, ¿no? De dolor. Ahora, otro mito, hablar sobre el suicidio le mete ideas a las personas. Es por eso que se llama un tema tabú. Cuando no hay que hablar porque si hablamos, a lo mejor se le meten ideas y capaz que lo intenta hacer. Y no, eso es un mito, porque entre más estemos informados, y es por eso este tema que les dije yo, es salir de la ignorancia y sobre todo de empezar a comprender y entender y aprender por lo que están pasando estas personas, ¿va? Entonces, si la persona se siente escuchada, va a disminuir la sensación de soledad y desesperanza. Esto es una realidad. Entonces, el no hablar sobre el tema es un mito. Hay que hablar con las personas, hay que decir y que escucharlas y que se sientan, que disminuya esa sensación de soledad y desesperanza que puedan tener, ¿va? Otro mito, piensa en suicidio porque es muy cobarde para enfrentar sus problemas. Típico, ¿no? Es bien cobarde, por eso se quiere suicidar. No, eso es un mito. ¿Por qué? Porque las personas que han pensado en quitarse la vida se sienten sin esperanza y están sufriendo enormemente.
No es un dolor así ligero, es enorme, es inmenso, es algo que no nosotros, que no lo hemos experimentado, no lo podríamos entender, pero con este tipo de temas o este tipo de charlas podemos aprender sobre el mismo, ¿va? Ahora, todos los que se suicidan, otro mito, es que están locos. Es que está loco, se suicidó, es que era lógico. Solo los locos se suicidan. No. La realidad es que el suicidio es una conducta multicasual. Si bien puede estar relacionada muchas veces con algún trastorno mental, a veces es el resultado de una decisión moral. ¿Sí? Porque a veces a lo mejor personas tienen un trastorno mental y o moralmente no se sienten dignas de seguir viviendo. Y han perdido este sentido de vida, como decía Víctor Frank. Y el último de los mitos dice, cuando alguien se quiere matar, nada ni nadie lo puede detener. ¿Sí? Este es un mito. ¿Por qué? Porque gran porcentaje de las personas que se suicidan o tienen el deseo de hacerlo, lo van a comunicar con la intención de recibir ayuda. Eso habla de que están dispuestos a recibir ayuda. De una u otra manera, para eso hay que estar atentos, hay que conocer del tema, hay que no temerle al tema, hay que profundizar si es que me interesa o estoy viviendo, o a lo mejor me quiero preparar, porque pues como he explicado, nadie estamos exentos de vivir una situación como esta, en lo personal y en lo familiar. Entonces, aprender sobre el tema y quitarnos esos mitos o esas creencias que solo los locos se suicidan o no lo van a andar diciendo que se va a suicidar, pues sí trae broncas, pero pues no, hay que hablarlo, hay que platicarlo, a lo mejor eso le alivia a la persona a disminuir esas ideas catastróficas que trae y aligerar la misma situación. Ahora, siempre hay que tomar en serio cualquier amenaza o intento suicida. Es muy importante facilitar a la persona la expresión de sus pensamientos porque el suicidio puede evitarse. ¿Va? Entonces, es por eso que les decía al principio, es un tema tabú, es un tema profundo. Apenas vamos la mitad de lo que tenemos que ver. Mañana vamos a ver pues los procesos suicidas, los tipos de conductas que llevan a la persona que comete el acto, así como los tipos de suicidios, entre otros, ¿no? Y sobre todo, cómo enfrentarlos y también el duelo que queda en las personas que le sobreviven. Hasta aquí el tema de hoy. No sé si tengan alguna duda o comentario al respecto, que quisieran ampliarlo. Sí, puede ser. Sí. 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 Muy feliz. Sí. Y solo la persona que vive a lo mejor muy cerca de esta persona puede darse cuenta si es que sabemos sobre el tema, pues si no ignoramos que puede ser un suceso. Sí, claro, y saberlos identificar. Es por eso que mañana vamos a ver qué señales dan, qué mensajes dan y sobre todo los tipos, ¿no? Con los que se llegan a suceder. Pero, por ejemplo, ahí tenemos el actor, ¿cómo se llamaba? El Robin Williams, era un cómico. Tú siempre lo veías feliz, de la felicidad, hay uno que se llama El Camino a la Felicidad, algo así, una película. Ujú, ujú. Sí, exacto, ¿no? Lógicamente te desconecta, como que yo estoy de acuerdo con una teoría que mencionó, en donde se desconecta, como que hay un desconecte, pues, o sea, Ujú. entras en la lógica y como que hay un desconecte emocional en donde ya no le tiene sentido, pues ya, o sea, como que, ¿qué ando haciendo aquí? Pues, Ujú. pero
cuestión de segundos. Sí, Como que es cuestión de segundos en donde me voy. sí. Y donde platicaban, por ejemplo, que me preguntó del dolor físico, que a lo mejor es tanto su dolor físico que también, por eso es multifactorial, pues. Y hay que también verlo como, pues, estar alertas, porque en esos segundos de desconecte, puedes tomar una decisión muy impulsiva por calmar ese dolor emocional inmenso o físico que puedes hacer muchos actos, ¿no? Que ahorita no los voy a nombrar, pero que sí pueden llegar a un término fatal, de quitarse la vida completamente. Algunos casos, pues que no, quedan, pues, con ciertas lesiones, pero cuando se consume el acto, pues ya, no hay vuelta atrás, ¿no? Y los que se quedan, es de lo que vamos a hablar también mañana, es cómo viven esta pérdida tan significativa y tan dolorosa los que se quedan, que muchas veces quedándose callados, muchas veces no saber cómo comunicarse o acompañarse, que pues también hay que tener la información para poder nosotros en algún momento ser de ayuda en alguien que esté pasando por esto. Sí, y ahorita se me viene a la mente los casos que se han visto en donde no son colectivos, no son suicidios colectivos, sino que la misma persona que se quiere suicidar se lleva a la familia. Mujeres que se han suicidado y matan primero a sus 2, 3 hijos Y después ellos. y después ella, pues, o sea, no me cabe, pues, no Ujú. sé, o sea, por eso es que siento que sí puede haber un desconecte de cuestión de segundos en donde pierden la noción del entendimiento. Sí, y mañana vamos a ver ese tipo de suicidios, porque es un tipo de suicidio que me voy, o sea, ya tengo la idea, pero antes me llevo a quien yo quiera para que no se quede sufriendo. Pero no nomás ellos sufren, eso sufre todo alrededor. Y aquí no hay edad, no hay posición económica, no hay estatus. Puede pasar desde niños, hemos visto suicidios en niños, en adolescentes, en adultos mayores, estatus económicos de nivel bajo, medio, alto, o sea, todos pueden o podemos estar expuestos a una situación como esta. ¿Va? ¿Alguien más? Ahí está. Esa es la película. ¿Cómo se llama? De Will Smith. Entonces, La verdad oculta de Will Smith da una breve explicación sobre los temas que les hablaba sobre Aaron Hernández y que bueno, están ahorita todavía en tela de juicio de que si son o no deberían de ser castigados los equipos o no, pero bueno, es una cosa ya legal, pero sí que médicamente se comprobó que sí son dañinos. Entonces, por eso les presenté todo este tipo de teorías, desde la psicoanalítica, la familiar, la sociológica, porque es importante que podamos entenderlas y como les dije, sin juzgar, sin estigmatizar, ¿no? Simplemente para entender y comprender el suceso, ¿va? Entonces lo espero mañana. Muchas gracias por su atención y buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por el desarrollo del tema el día de hoy. El mismo que el día de mañana, pues vamos a seguir a retomar, ¿no? Entonces, por el momento, pues vamos a dar por terminada esta reunión. Yo pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. La vamos a terminar pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches.